Gerardo Salkowitz, que nos acompaña en la mesa, periodista, analista internacional. Él trabaja en Tiempo Argentino, colabora en El Salto Diario y en ARG Medios. ¡Ay, qué difícil! Bienvenido, Gerard. Lo más difícil me apellido igual. Me salió bien. ¿Cómo andan, che? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Felicitaciones por este hermoso espacio. Y nada, súper necesario esta trinchera comunicacional hoy. Creo que una de las cosas que nos deja el 3 de enero y por qué pudo pasar y por qué después no pasó nada, es porque venimos de al menos 15, 20 años de una campaña mediática, esa guerra cognitiva que demonizó, que estigmatizó y que hasta caricaturizó a la Revolución Bolivariana, en particular a sus líderes, primero Chávez, después Maduro, y que también invisibilizó a ese sujeto popular. Bueno, no pasa nada. El show de para la pacha. Y que también invisibilizó a ese sujeto popular, al chavismo de base, al chavismo de pie, que es parte de ese proceso y que no sale en ningún lado, ¿no? Así que súper necesario poder contrarrestar todas esas matrices y narrativas. Ahí, Gera, te hago una pregunta. ¿Es verdad que podemos hablar de un cambio de época en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina con este ataque como punto de inflexión? Sí, evidentemente venimos ya hablando hace un montón, al menos 5, 10, 15 años, de que estamos en un mundo en transición, ¿no? Que estamos en una transición de potencias hegemónicas donde Estados Unidos está perdiendo terreno y como potencia en declive estamos yendo hacia un orden multipolar con el ascenso obviamente de todo el eje Asia-Pacífico, principalmente China, pero no solamente, y que en esta transición global aparece una nueva estrategia desde la Casa Blanca. Trump en este segundo mandato lo que hace es patear el tablero, ¿no? Dinamitar ese orden global que el propio Estados Unidos había impulsado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los acuerdos de Bretton Woods, la ONU, la OTAN, el dólar como moneda, el FMI, el Banco Mundial, todo ese orden internacional que ya está, saludémoslo porque se está yendo. Bueno, Trump lo que dice es vamos a dinamitar ese orden mundial. En esta potencia en declive lo que dice, bueno, nos vamos a replegar y a controlar el hemisferio occidental. Dice, no podemos dominar todo el mundo, replegamos y reactivamos y actualizamos la doctrina Monroe. Lo empieza a hacer ni bien asumió. Recuerden que Trump asume y empieza. Que el Golfo de México se llame Golfo de América. Que el canal de Panamá es mío y que los chinos se vayan. Lo que logró. Que a Brasil le subió el 50% de los aranceles. Que a México lo va a invadir por los carteles y así, una tras otra, hasta que empezó con el despliegue militar inédito en el Caribe, ¿no? Recordemos que estamos hace varios meses con un cuarto de la flota naval estadounidense desplegadas en el Caribe. Totalmente. 116, y en el Pacífico también, 116 personas asesinadas extrajudicialmente, sin proceso judicial, sin ninguna prueba ni nada. Y que culmina con ese 3 de enero que cruza quizás esa línea roja que, a pesar de anunciarlo tantas veces, creíamos que no lo iba a hacer. Y bueno, nace ahí otro momento geopolítico donde cambian las reglas de juego y donde Trump, Estados Unidos, dice a partir de ahora todo es a partir de la ley de la selva, de la ley del más fuerte. Y de alguna forma, si bien Estados Unidos invadió y fue parte directo o indirectamente de cerca de 70 intervenciones en nuestra región, lo hace militarmente después de 39 años, bombardea por primera vez una ciudad suramericana, por primera vez una potencia extranjera bombardea una ciudad suramericana y vuelve por un lado a esa cosa del garrote, ¿no? Del gran garrote, de la diplomacia de las cañoneras, esto de presionar a través de la fuerza, rompiendo todo el orden legal, violando todas las leyes internacionales y la soberanía territorial venezolana, y estamos ante una zona desconocida, ¿no? Donde empieza este orden mundial, donde a Estados Unidos solamente le queda el poder de la fuerza. Ahora, vos hablabas recién de la doctrina de seguridad nacional. Trump justifica este ataque bajo el argumento también de la lucha contra el narcotráfico, que no es nueva, ¿no? Tampoco para Estados Unidos. ¿Cómo crees vos, cómo viste que se dio esto particularmente con Venezuela y cómo se inserta esta narrativa justamente en esa doctrina de seguridad nacional? Bueno, primero está bueno recordar que esto de la obsesión de Venezuela, de Estados Unidos con Venezuela, no es nueva, ni es del año pasado, ni del anterior. Tenemos casi 25 años de intervención explícita. En el año 2001, Chávez saca 49 leyes que se llaman leyes habilitantes. Una de ellas es la ley orgánica de hidrocarburos, donde principalmente Venezuela se queda con el control estatal
del petróleo y donde PDVSA tiene que ser accionista mayoritario en cualquier transacción y emprendimiento petrolero. En el 2002 le dan un golpe a Chávez, el golpe de abril del 2002, que dura 2 días. Estados Unidos fue el primero, con George Bush, que reconoce al gobierno de facto de Pedro el Breve, ¿no? Como se le conoció a Carmona Stanga, donde María Corina Machado fue parte también de ese golpe. Y ahí vino una serie de intervenciones constantes. Las guarimbas financiadas también por Estados Unidos en el 14 y en el 17. Siempre la extrema derecha venezolana fue financiada y dirigida por los Estados Unidos, y después ya vino la fase más de la guerra económica, ¿no? De las sanciones, del bloqueo económico y comercial a Venezuela, hasta el gobierno fantasma de Juan Guaidó, paralelo de 2019. Cierto. O sea que venimos de 20, 25 años por lo menos de intervencionismo directo, con la amenaza siempre latente de pasar a los bifes, digamos, a usar la fuerza directa. Muchos, la verdad, pensamos que no lo iban a hacer, ¿no? Si nos preguntaban hace unas semanas si iba a ser bombardeada Caracas y Maduro secuestrado, pocos, la verdad, creíamos que lo iba a hacer. Bueno, finalmente cruzó esa línea roja. Y lo del narcotráfico como pretexto, ¿no? Como siempre se usó como narrativa de justificativo, aunque la dejó de lado muy rápido. Esto es importante, ¿no? Que Trump ahora pone sobre la mesa las razones reales. Dice el petróleo todo el tiempo. Sí. El sábado, cuando hablaba la conferencia de prensa, después del secuestro de Maduro y los bombardeos, menciona 27 veces la palabra petróleo y ninguna vez la palabra democracia. Eso que se hablaban, ¿viste? Que se llenaban la boca que la democracia, los derechos humanos, incluso lo del narcotráfico, que 2 días después sacan al cartel de los soles como una organización existente, o sea que ellos mismos reconocen de que era una fantasía. Así que lo bueno de este momento es que no hay que leer entre líneas, no hay que hacer análisis sesudos interpretativos, sino que el mismo Trump pone sobre la mesa los motivos y dice: todo el hemisferio occidental nos pertenece y vamos a invadir cualquier país cuando sea y con la excusa que sea. Bueno, sí, recién decías, ¿no, Gera? Todo esto no es nuevo, esta lucha contra el supuesto narcotráfico que tantas veces se utilizó, no solo en Venezuela, ¿no? Sino en muchos otros lugares. Recordemos Afganistán, Irak. Bueno, tenemos ahí para elegir, incluso pensaba recién también en el bombardeo a Panamá. Que Noriega fue con la misma excusa, ¿no? Como un presidente narcotraficante, supuestamente, al que después Estados Unidos le soltó la mano. Vamos a repasar muy rápidamente cuáles fueron los últimos hechos que llevaron a justamente que esta justificación de la lucha contra el narcotráfico se dé y sea tomada también por los medios de comunicación, ¿no? Recordemos que en el mes de julio, Washington fue el momento en el que lo nombra a Maduro como líder de este supuesto cártel de los soles que después desapareció. Lo vinculan al Tren de Aragua, al cartel de Sinaloa. Nunca presentaron ninguna prueba de que existía. Exactamente. Claro, solamente que... Y lo dijo el mismo Departamento de Justicia, ¿no? Bueno, 3 días después creo que fue del secuestro. Y si ves los informes de la DEA, en ningún informe anual menciona la existencia del cartel de los soles. Bueno, primer punto, entonces el mes de julio, esto del nombramiento de Maduro como este supuesto líder del cartel de los soles, y ofrecen estos $50 millones por su captura, como decía bien Gera recién, sin ningún tipo de prueba, ¿no? Después anuncia la operación Lanza del Sur, ¿no? Con el argumento también de combatir el narcotráfico en nuestro continente. Envía al portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, ¿no? al Caribe, y mata a más de 100 personas en aguas internacionales en el Caribe mismo y también en los últimos días en el Pacífico, ¿no? Detrás de esta fachada de la lucha contra el narcotráfico, lo venimos hablando en muchos de los análisis que venimos haciendo, seguramente también Gera, los compas y las compas de RG Medios y este canal, Barricada TV, está la excusa para justificar justamente, ¿no? Una intervención, una militarización de todo nuestro continente con el eje en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene recursos, petróleo y minerales que Estados Unidos necesita. Esto no es nuevo ni es un invento nuestro. Lo están diciendo los mismos Estados Unidos, lo dijo Trump, como decías bien, ya directamente no hay ninguna fachada, directamente lo dice en conferencia de prensa. Bueno, necesitamos el petróleo. ¿Por qué tienen que tener el petróleo? ¿Por qué le tienen que dar a nuestros enemigos el petróleo, ¿no? Y también el segundo de los puntos me parece interesante, por el petróleo y por no perder su lugar como un hegemón en el contexto global, en el escenario global, que también ahí
bueno, viene otra disputa, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, a ver, varias cositas. Uno de estos del narcotráfico como excusa que se cae rápidamente. Venezuela obviamente es un país muy marginal también en la producción y comercialización de estupefacientes, casi todo va por el Pacífico, hay un cambio en las rutas de las drogas, lo que hace que más que nada Ecuador sea el país más importante hoy de tránsito. Pero es amiguísimo. Pero bueno, como está Daniel Noboa ahí, en Perú lo mismo, un país muy importante, ni siquiera es mencionado. Pero bueno, y mágicamente ya no hay más lanchas, narcolanchas, ¿vieron? ¿Cuál? Totalmente. Después del 3 de enero no hubo ¿Qué pasó con esas narcolanchas? Desapareció el tráfico de drogas. Pero bueno, sí, evidentemente estamos yendo hacia un nuevo orden global con este Trump decidido a jugársela, digamos, sin medias tintas y a ir por todo, ¿no? Con el objetivo de todo el hemisferio occidental, ¿no? Incluso Groenlandia, ¿no? Hace poquito que suma en el norte de nuestro continente, que es un paso estratégico, también el Ártico ahí por los deshielos que está viendo, por la crisis climática, Groenlandia y sobre todo ese océano Ártico va a ser fundamental en las rutas comerciales. Bueno, se quiere apoderar de toda nuestra región y amenaza a Cuba, amenaza a México, amenaza a Colombia. Y bueno, me parece que es un momento para tomarlo con la seriedad y la alarma que amerita el momento para la unidad latinoamericana. Ese es el otro elemento por ahí quizás central de este momento, la desintegración latinoamericana que estamos viviendo, la respuesta que hubo desde la región hacia el bombardeo a Venezuela y el secuestro de Maduro fue muy floja, de forma muy aislada, quizás algunos presidentes que por ahí se le plantaron un poquito, pero cada uno de forma aislada, un poco Petro por ahí, Sheinbaum, Lula, pero cada quien negociando o tratando a Trump de forma bilateral. No hubo ninguna iniciativa de forma conjunta, articulada, colectiva, hubo una reunión de la CELAC fracasada, porque la CELAC necesita el consenso total y obviamente no hubo ni siquiera un documento final, pero bueno, me parece que este momento de desunión, de desintegración latinoamericana hace mucho más difícil ponerle un freno a Donald Trump. Y el otro elemento para complejizar este momento de desintegración es también cierto desencuentro o cierta desconexión entre estos gobiernos, lo que decía Brasil, México, Colombia, que son las principales 3 economías del continente, hoy gobernadas por gobiernos progresistas o de izquierda, con el gobierno de Venezuela. Ahí ese desencuentro es también un elemento que complejiza poder ponerle un freno a Donald Trump. Ninguno de estos gobiernos en comunicados y demás mencionó siquiera el secuestro de Nicolás Maduro. Eso es un elemento muy preocupante y no olvidemos que fue el propio gobierno de Brasil de Lula el que impidió el ingreso de Venezuela a los BRICS. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Venezuela era parte de los BRICS? ¿Habría sido bombardeado? Bueno, queda esa pregunta y queda esa complejidad de qué manera dejar a un lado quizás matices o segundas contradicciones y pensar en la necesidad de la unidad en serio de todas las fuerzas, por lo menos las fuerzas democráticas y populares y progresistas en América Latina. Quiero decirles que hagan la tarea, por favor, que le pongan me gusta al YouTube, que comenten todo, que comenten lo que quieran. Acá nosotras no vamos a censurar como otros medios de comunicación que borran los comentarios, pero también queremos recuperar esas preguntas del chat que sé que las debemos. Lu. Sí, ¿vamos con preguntas ya o...? La del chat, esa que está buenísima, yo la leería. Para que la perdí ahora, porque tenemos muchos No censuramos, pero vamos a elegir cuáles responder. Tal vez. Vamos a elegir Pero también. hay un montón igual, hay varias. Eso lo hacen los medios todo el tiempo, así que ¿por qué no vamos a censurar nosotros una pregunta? Me la perdí igual. A ver, ahí me está. ¿Cómo debe defenderse Latinoamérica contra el imperialismo de Trump? Te preguntan. ¿Qué coño hacemos? Claro. No, pero además no dice el imperialismo de Trump. Dice el viejo forro de Trump. Sí. Bueno, Tremenda. Lo peor de Trump no es que sea viejo. No, a ver, en principio hay que hablar de que es una amenaza, como decías vos, a toda América Latina. Él mismo dijo ese sábado, vean lo que le pasó a Maduro, le puede pasar a cualquiera de ustedes. Esto, digamos, es una amenaza contra toda la región y hay que dar una respuesta conjunta, digamos. Me parece que eso es, por empezar, partir de la base de que tendríamos que ir, por lo menos de los gobiernos más del palo, si se quiere, progresistas de izquierda, democráticos, ir hacia una respuesta conjunta porque están todos bajo amenaza.
Y lo otro es entender que Trump dice, voy a intervenir en todos los países del hemisferio occidental. O sea, no es que va a bombardear todos los países, pero va a seguir interviniendo como intervino en las elecciones de acá, con ese chantaje, como intervino en las elecciones de Honduras, también con otro chantaje, e imponiendo casi un presidente mientras indultaba a un expresidente narco, a Juan Orlando Hernández. Y así va a seguir interviniendo, ya sea por las buenas, por las más o menos o por las malas. Lo va a hacer en Brasil de alguna manera en las elecciones, lo va a hacer en Colombia también, va a seguir interviniendo de todas las maneras, con todas las estrategias que sea, en todos nuestros países, porque la doctrina Don't Row, como se llama el título de este programa, va a seguir implementándose por las buenas o por las malas. Ellos dicen, el hemisferio occidental nos pertenece, somos los dueños de todo este continente y vamos a hacer lo que nos pinte para quedarnos con los recursos naturales de ustedes. Entonces, la respuesta obviamente a nivel Estado, bueno, el mayor grado de unidad que pueda haber. La movilización popular obviamente es clave, que puede haber en todos nuestros países, no solo en Venezuela, como la está viendo, sino también en el resto de la región, como la está viendo, pero bueno, en mayores niveles. Como lo vemos también en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, y creo que ese es el otro punto clave, lo que pasa en Estados Unidos. Creo que ese va a ser el escenario clave para también ponerle un freno a esta voracidad imperial y colonial de Donald Trump. Ya estamos viendo lo que está pasando en Minneapolis, ya estamos intuyendo lo que puede pasar en las elecciones de medio término en noviembre y cómo eso puede repercutir en que Trump siga haciendo lo que quiera o no. Y bueno, y el otro elemento que va a ser fundamental es lo que hagan las otras potencias en disputa, ¿no? Que haga Rusia, que haga China. Obviamente no se van a meter de la manera que a nosotros nos gustaría que lo hicieran, no lo están haciendo, pero sí van a jugar de alguna forma para no dejar avanzar a Estados Unidos sobre todo expulsarlos de nuestro continente. China no va a dejar de comerciar o de seguir impulsando el desarrollo de cooperación con el sur global, así que hay que ver cómo intervienen las otras potencias en disputa en este escenario al que estamos yendo, no sabemos hacia dónde, pero bueno, en el cual América Latina, como dice esa frase, si no nos unimos, vamos a seguir siendo, no vamos a ser parte de la mesa, sino que vamos a ser parte del menú. ¿Y vos cómo ves en ese sentido la política interna y el gobierno, ¿no? Y las disputas que hay alrededor del gobierno sobre este tema? ¿Del gobierno de Estados Unidos? De Estados Unidos, sí. Bueno, hay claramente una interna incluso en el movimiento MAGA, ¿no? O sea, no todo el movimiento trumpista está a favor de este intervencionismo y de esta iniciativa bélica en todos lados de Trump. De hecho, hay mucha reticencia, ¿no? Trump gana en parte porque dice voy a terminar con todas las guerras, sí, ¿no? En un día voy a acabar con la guerra en Ucrania. Y hay un sector que no está de acuerdo con esta política guerrerista, intervencionista, imperialista. Dentro del propio MAGA, obviamente. Lo llamativo es que un cubano, Marco Rubio, sí, bueno, ¿no? Es el mayor promotor. Pareciera que está ganando ese ala dura, ¿no? El ala de Marco Rubio, que es el que tiene ya entre ceja y ceja hace rato a los proyectos progresistas y populares, y sobre todo a Venezuela y a la Revolución Cubana, ¿no? Él, sabemos que es de origen cubano y tiene la obsesión de derrocar la Revolución Cubana. Ahí te interrumpo un poquito. Sí. Vemos ahí, ¿no? Que el ICE o el ICE, no sé cómo se pronuncia, mata gente, literalmente, en la calle, ¿no? Y con cámaras, y no le importa. Esto no es una dictadura, si nos ponemos al caso, ¿no? Como, bueno, preguntarnos esas preguntas. Sí, tenemos 2 personas asesinadas con videos a la vista, fusiladas a tiros por parte del ICE o del ICE en menos de 3 semanas. Hay un nivel de represivo antimigrante y en general creo que se está caldeando ahí algo. Algunos ya empiezan a hablar de una posible guerra civil o digamos, que esto siga escalando en Estados Unidos. No sabemos si eso va a suceder, pero bueno, evidentemente el foco interno es lo que más le preocupa a Trump y por eso también está generando toda esta política guerrerista expansionista también, ¿no? Para, de alguna forma, distraer de todos los quilombos y de la pérdida de legitimidad que tiene Donald Trump. Creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. La pérdida de aprobación nacional que tiene también lo está llevando a tirar tiros para todos lados. Y ahí se vienen las elecciones de medio término que mencionabas. ¿Cómo ves ese escenario?
Y creo que pareciera ser que no le va a ir muy bien. Yo no creo mucho en la encuestología ni en toda esta cosa de opinión, ¿no? Pero bueno, le están dando que bajó muchísimo su popularidad, sobre todo por la economía, porque él prometió que todo esto iba a abaratar los costos, iba a bajar la inflación, que iba a bajar el precio del petróleo. Todo esto no está sucediendo, al menos por ahora. Entonces creo que el descontento de la base electoral viene decreciendo, a la vez que se está generando un foco de bronca muy fuerte, ¿no? Movilizaciones muy grandes hubo en las últimas semanas en Estados Unidos, no solo en Minneapolis, sino en más de 70 ciudades. Ahí te hago la última pregunta, Jera, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, bueno, lo que dijo Delcy Rodríguez recién, es cómo se reconfigura la disputa por los recursos estratégicos, por el petróleo, por los minerales, en el marco de la crisis de hegemonía estadounidense que estamos viviendo. En Venezuela, decís vos. Venezuela o a nivel mundial, es como vos lo quieras, para donde quieras disparar. No, sí, a ver, ahí evidentemente hay una negociación. Yo no la llamaría negociación porque tenés a una parte con una pistola en la cabeza de la otra. Por supuesto. Evidentemente hay una amenaza de un segundo bombardeo, hay una situación ahí de chantaje, si se quiere, en la cual, bueno, evidentemente el gobierno venezolano va a modificar algunas de sus políticas estratégicas y en particular en relación a los hidrocarburos. Esta ley de apertura, si se quiere, viene a modificar esa ley que hablamos al principio de Chávez del 2001. Entonces, bueno, no se puede hablar de una negociación, sino de una extorsión. Creo que la estrategia ahí de Delcy, del gobierno, es ganar tiempo, si se quiere, ¿no? Es decir, bueno, cedemos lo menos que podemos, mantenemos el control político, mantenemos la unidad, que eso es admirable que después de tanta intención desde el imperio de romper, de fracturar, el chavismo siga unido, la fuerza también político y militar. Creo que lo que está haciendo es tratar de ganar tiempo, es decir, bueno, tratemos de bancar las toscas lo más que podamos, ceder lo menos posible, algo van a tener que ceder, algo están cediendo evidentemente, no les queda mucha otra opción, para esperar que en algún momento este tipo se vaya y cambie un poco el viento en la política de Estados Unidos. Creo que eso es un poco lo que están intentando. La verdad que es difícil juzgar desde afuera y decir, no, tienen que plantarse y ¿viste? Y enfrentarse militarmente y no sé nada, ¿viste? Y la otra vez hablaba con un amigo allá y me decía, bueno, vengan ustedes a bancar los bombardeos, ¿viste? Porque es muy fácil hablar a 5.000 kilómetros y decir, che, banquen, resistan, cuando no sos vos el bombardeado. Y también hay una dimensión que no podemos por ahí imaginar, que es el ser bombardeado o bombardeada. Hablaba con amigos y amigas allá de lo que les quedó el trauma, que eso casi no se habla, el trauma que ha quedado en mucha gente que de repente se despertaba a las 2 de la mañana y veía bombardeos, que le quedó el olor a pólvora dando vueltas durante varios días, el trauma en las infancias, otro tema que no se habla nada, cómo han quedado hablaba con hijos, hijas de amigos que han quedado muy traumatizados después de ese hecho. Escuchamos y vimos a un montón de venezolanos y venezolanas en el exterior, en todos los medios festejando, lo que sea, y vimos a casi nadie desde Venezuela de quienes fueron las víctimas de este bombardeo. Así que nada, tratar de poner los ojos más en Venezuela, en lo que dicen las y los venezolanos, sobre todo quienes están viviendo allá y quienes están resistiendo a esta agresión brutal de Estados Unidos, que es para toda América Latina, pero que está puntualmente ensañada en Venezuela, también para disciplinar al resto de la región. Un dato que no dijimos, que parece obvio para los que venimos siguiendo el tema, pero que es súper importante, ¿no? Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Por eso también está ahí también el ojo de los yanquis puestos directamente. No, pero ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, pero el petróleo de Venezuela es súper pesado, ¿cómo se va a usar? Pero justamente es lo que necesitan los yanquis para su industria. Y ese es un dato muy importante. Y después, bueno, por último, esto que decías vos recién, por un lado está el petróleo y por el otro lado el modelo político que disputa Venezuela, ¿no? En este escenario también global que es muy importante, ¿no? Y el proyecto político que encarna la propuesta de trascender el capitalismo que propuso Hugo Chávez, esto del Estado comunal, el legado de Chávez es también ahí en disputa. Es también Venezuela el principal aliado estratégico del eje del mal para Estados Unidos, Irán, China, Rusia. Entonces hay un montón de factores que hacen que Venezuela esté en la mira. Otro país, ¿no? Para poner los ojos en este momento, lo que está sucediendo en Irán.
Tal cual. Y un dato que me quedó colgado de cuando estuvo en la compañía hace un rato, Chávez fue el primer presidente en la historia que se declaró feminista. Eso. Dato. ¿Qué querés que te diga? Claro que sí. Che, me despido con una... ¿Puede ser? Ya me fui, ¿no? Por supuesto. Vi un meme el otro día que me gustó, que dice, bueno, es una frase. Toda declaración de amor es urgente, porque cualquier día de estos, Trump puede invadir tu país. Ay, por favor.